Bueno, ahora vamos a ver el teorema del trabajo y la energía. Pero antes vamos a comenzar con este pequeño concepto, esta pequeña idea. Acá tenemos un cuerpo de masa m, como siempre, ¿sí? De una masa constante, por supuesto. Ese cuerpo ya trae un movimiento y se le aplica en ese momento una fuerza. Entonces, como se le aplica una fuerza, se genera una aceleración que lo desplaza una determinada distancia. ¿Existe trabajo? Sí, porque este cuerpo ha modificado una idea importante, ¿sí? Venía ya con un movimiento, entonces esta fuerza mueve este cuerpo, más allá de que ya venía con ese movimiento, y lo acelera un poco más. Entonces, esta determinada distancia, por supuesto el estudio puede ser mucho más largo. ¿Qué dice el teorema del trabajo y de la energía? Dice, el trabajo neto realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al cambio de su energía cinética. Eso es lo que vamos a demostrar ahora, que nosotros, todo el trabajo que puede realizar una fuerza para desplazar un cuerpo, una determinada distancia, se va a convertir, porque está en movimiento, porque ha generado ese movimiento, porque ha generado una aceleración, se va a convertir en el cambio de energía cinética, que para nosotros más conocido como una variación de la energía cinética. El cambio de energía cinética para nosotros va a ser la variación de la energía cinética, que es lo mismo. Veamos, para eso acudimos al teorema, dice, acudimos a lo que es trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Recordemos que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Ya vimos también esta idea de que vamos a utilizar esta igualdad, que es una ecuación no temporal, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 de la aceleración por la distancia. Volvamos acá entonces. Trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza es igual a masa por aceleración. Tomando de acá, copiamos allí. Y la distancia, ahí está. Entonces, bien, seguimos proyectando la distancia por acá. La masa proyectamos para acá. Y la aceleración es igual a esto. Entonces, ¿de dónde sale esa aceleración? Veamos. Acá tenemos, para reemplazar, tenemos velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 de la aceleración por la distancia. Entonces, la aceleración aquí es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la distancia. Y ahí está. Ese valor de la aceleración lo reemplazamos acá. Una vez que tenemos esto reemplazado, se cancelan las distancias y me queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Multiplicamos esto miembro a miembro, nos queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Y qué es esto? Esta es una variación. Acá es igual la variación de la velocidad, por ejemplo. Por ejemplo, hagamos un ejemplo así para recordar. Variación de la velocidad. Aquí es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, ¿a qué será igual la variación de la energía cinética? Y bueno, será energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos acá. Esto es la energía cinética final y esto es la energía cinética inicial. ¿Por qué? Ahí está, mostrando la velocidad inicial, por lo tanto, energía cinética inicial, la velocidad final, energía cinética final. La energía cinética depende justamente de esta velocidad. ¿Y a eso cómo lo llamamos? Variación. Entonces dice, ahí está la expresión del teorema. El trabajo se convierte en un cambio de energía cinética. El trabajo se convierte en la variación de la energía cinética. ¿Sí? Esta variación de la energía cinética es la que a nosotros nos va a servir justamente para los demás trabajos posteriores. Veamos, por ejemplo, acá, veamos un ejemplo. Tenemos este cuerpo que se está moviendo, tiene una masa de 2 kilogramos, en un terreno que tiene una superficie con fricción, tiene una velocidad inicial y llega a una velocidad final igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se fue frenando.
¿Surge una fuerza? Sí, la fuerza de rozamiento es la que hace que esto se frene. ¿Qué distancia? En 2 metros se ha frenado ese cuerpo y se ha quedado totalmente estático con una velocidad final igual a 0. Veamos cómo analizamos esta situación. Tenemos la velocidad inicial, esta velocidad inicial va a ser 20 metros por cada segundo. La velocidad final es 0. La fuerza de rozamiento es lo que yo quiero encontrar, porque dice una fuerza neta. No me está diciendo que yo tengo que empujar necesariamente. No, la fuerza neta en ese sistema, la que está actuando para llevar a esto igual a 0, es la fuerza de rozamiento. Es una fuerza que hace que se modifique ese movimiento y que se acelere. Ah, pero no se olvide, la aceleración puede ser positiva y negativa, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Si la aceleración es positiva es porque va avanzando en realidad, y si, o sea, va avanzando de manera constante en su velocidad. Y si la aceleración es negativa, va disminuyendo de manera constante en su velocidad constante. Entonces, veamos esto. Ahora, este es mi diagrama. Tenemos la normal, el peso, la velocidad, la aceleración y la fuerza de rozamiento. Ahora, esta velocidad, esta aceleración nosotros la podemos cambiar conforme al resultado. Me pregunta cuál es la fuerza de rozamiento. Planteamos desde el trabajo, desde la energía, planteamos nosotros este problema. Trabajo es igual a fuerza por distancia, pero también trabajo es igual a la variación de energía cinética, que es lo que encontramos acá. Por lo tanto, fuerza por distancia es igual a variación de energía cinética. O sea, y variación de energía cinética, ¿a qué es igual? A energía cinética final menos energía cinética inicial. Fuerza por distancia, ¿a qué es igual a energía cinética final? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Eso ya está muy bien entendido. Bueno, ¿qué decía? Que el cuerpo finalmente se detiene. Y ahí está, velocidad final igual a 0, por lo tanto, este término se hace 0 y me queda menos un medio de la velocidad inicial, porque tiene una velocidad inicial. Ahí está, menos un medio. Ahí me está pidiendo la fuerza. Esta distancia va dividiendo y me queda justamente esta expresión. Esta expresión de la fuerza haría suponer de que está ejerciendo alguien, una persona, una fuerza. No, en realidad lo que está pasando es que este piso está con su fuerza de fricción frenando el movimiento. Por lo tanto, a esta fuerza la voy a llamar fuerza de rozamiento. Como tiene un valor negativo lógico de la fuerza de rozamiento, porque se opone al movimiento, esta sería la fuerza que yo estoy buscando. Y fíjense, tiene los datos que nosotros necesitamos sin haberlos analizado, sin tener esa información. Tiene la masa, que tengo el valor acá de la masa, tengo la velocidad que está allá y tengo la distancia que define el gráfico. ¿De qué otra manera puedo considerar yo este ejercicio? Bueno, si es que esto está en movimiento para allá, yo puedo considerar que la fuerza de rozamiento va hacia allá, por lo tanto, el ángulo que va a formar es de 180 grados. Como el trabajo es igual a la fuerza por distancia, estamos relacionándonos con el eje de las X, sería f en X por la distancia, sería fuerza por el coseno del ángulo. Pero como el coseno del ángulo, o sea, el ángulo es 180 grados y el coseno del ángulo es menos 1, entonces tenemos fuerza por menos 1 por la distancia. Entonces el trabajo dice menos fuerza por distancia. Ahí está la fuerza negativa, ¿sí? Y el trabajo será negativo. Si utilizamos la segunda ley de Newton, también va a pasar esto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Acá tenemos la masa. La aceleración está allá, vimos de dónde la sacamos, ¿verdad? Acá está. La sacamos de acá. ¿Por qué? Porque ahí está. Para este caso, a ver, no la tenemos allá, pero bueno, no importa. Tomamos esa ecuación no temporal y decimos que la velocidad final al cuadrado es igual, menos, ya lo tomamos directamente como desplazado, es igual a 2 de la aceleración por la distancia, ¿verdad? Entonces la aceleración va a ser igual a ¿qué? A la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 de la distancia. ¿Qué dice el problema? Que la velocidad final es igual a 0, por lo tanto esto se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? Menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la distancia, esto es igual a la aceleración. ¿Qué me está diciendo? Que la aceleración es negativa. Me está diciendo que esto se está frenando. O sea, sería un medio
un medio de la velocidad inicial sobre la distancia con valor negativo. Entonces ese negativo va a pasar acá adelante y me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por la distancia. Un medio de la masa, velocidad al cuadrado y distancia. Claro, yo les exijo a ustedes siempre es la interpretación. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Una fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo acá y que está de alguna manera haciendo relación a este teorema? Una fuerza neta, sí, ahí está la fuerza. Cuando dibujamos así con estas líneas es porque hay una fuerza de rozamiento, no hay otra fuerza más. Entonces quiere decir que si yo hago mi interpretación correcta voy a calcular una fuerza y esa fuerza negativa y la voy a llamar como fuerza de rozamiento. Bueno, y ahí ya con esto estamos avanzando bastante bien para los próximos temas que a continuación vamos a explicar. Esto de potencia lo vamos a simbolizar con la letra P. Bueno, pero acá hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, vamos a trabajar en esta idea tratando de poner los modelos matemáticos, los modelos físicos y las formas representativas más sencillas. Pero, de verdad que en otras materias, en las que doy clase, en otra carrera, hay que hacer una deducción bastante importante, como en todos los casos. Pero bueno, ahora a los fines de entender rápidamente lo que es una potencia, vamos a tratar de resumir lo más que podamos para que tengamos un buen entendimiento y después podemos hacer una aplicación. Pero llegar a esto es necesario tener un conocimiento bastante importante de lo que es las derivadas, las integrales, que ya ustedes lo van a ver seguramente en otras materias. Pero bueno, ahora vamos a tratar de sintetizar un poco esto. La potencia, dice, el trabajo realizado por unidad de tiempo. O sea, ¿a qué es igual la potencia? Al trabajo realizado por unidad de tiempo. Por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si decidimos empujar un cuerpo, lo vamos empujando, como el cuerpo se está desplazando una determinada distancia, en realidad lo que estamos haciendo es desplazar ese cuerpo aplicando una fuerza, pero la potencia está en el trabajo que yo realizo, en el tiempo en el que estoy realizando ese trabajo. ¿Sí? Entonces dice, el trabajo que estoy realizando yo, o sea, que está realizando esa fuerza, en este caso yo que estoy haciendo la fuerza, por la unidad de tiempo que estoy utilizando. O sea, ¿cuánto tiempo? 1 minuto, 30 segundos, 2 horas, ¿verdad? Entonces decimos, potencia es igual al trabajo respecto del tiempo. O sea que si yo al trabajo, me voy a la definición anterior, ¿a qué es igual el trabajo? Fuerza por distancia. Y si yo considero que esta fuerza va a ser constante, o sea, no va a variar en todo el recorrido, estoy haciendo la idea de que el movimiento tampoco va a variar. Por lo tanto, la distancia sobre el tiempo, ¿a qué es igual? A la velocidad. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la potencia también se puede escribir como el producto entre la fuerza por la velocidad. Este desarrollo que estoy haciendo acá, estoy haciendo consideraciones de cómo es la fuerza, de cómo es la velocidad, y de pronto llego a esto donde yo podría decir, bueno, tengo estas unidades que son exactamente las mismas que esta, la expresión física es diferente, pero las unidades deben ser iguales. ¿Por qué? Porque si analizamos bien, si trabajo en fuerza por distancia será Newton, ¿verdad? Newton por metro sobre tiempo, y acá, bueno, y acá vemos también el concepto de unidades y vamos a ver que vamos a tener exactamente las mismas unidades. Pero bueno, veamos entonces. Unidades de potencia. Si el trabajo se mide en Joule porque es Newton por metro, el tiempo lo vamos a medir en segundo para un sistema internacional. Este cociente, la unidad de potencia, se va a llamar vatio y lo vamos a simbolizar de esta manera. Veamos esto. Entonces, al vatio lo representamos como Joule sobre segundos. Joule es Newton por metros. Segundo se queda dividido acá. El Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Si lo multiplico por metro, tendré metro por metro, metro cuadrado. Y como estos dos están en el denominador, será segundo cuadrado por segundo, será segundo cubo. Entonces tendremos kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cubo. ¿Qué eso es el vatio? Si nosotros por allí encontramos en un examen final una expresión como esta, el alumno tendrá que decir
¿Y será o no será un vatio? ¿Será o no será la unidad de potencia? Está bien que esto es, ¿sí? Vatio, joule sobre segundo, eso no hay ningún problema. Pero podemos parar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque si ustedes observan esto, acá dice que esto es una ¿qué? Una igualdad. Que todo es exactamente lo mismo, expresado de otra manera. Pero nada más. Entonces, si en un examen se les presenta algo como esto, ustedes rápidamente tienen que empezar a descomponer esto para ver cuál es el origen. Ahora, aquel que ya maneja la idea, bueno, tengo segundo al cubo y metro al cuadrado, ya está, ya tengo la idea armada. Entonces, es un vatio, entonces es una unidad de potencia que proviene de quién? Del trabajo respecto del tiempo. ¿Provendrá de la fuerza por la velocidad? Y sí, si nos podemos trabajar con las unidades de fuerza y de velocidad, indudablemente también va a surgir. Porque aquí, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Por ejemplo, será y newton por metro. O sea, acá tenemos fuerza, newton, metro. Acá cuando analizamos tenemos velocidad, ¿qué tenemos? Metros sobre segundo. Ahí está, Fuerza, metros sobre segundo. Que estas serían, para este caso, si queremos analizar esta situación, fíjense, tendríamos, esto es la velocidad, ¿sí? Y esta es la unidad de ¿quién? De fuerza. Hemos partido de esto, hemos llegado a esto y lo podemos representar también de acá perfectamente. Bueno, ese es un manejo simbólico, pero que nos hace referencia a las unidades que nosotros necesitamos. Otras unidades que podemos trabajar es el caballo de vapor, que es igual a 735,429 o 736 vatios o 735 vatios, como ustedes vean. O sea, como lo encuentren en alguna o en cualquiera de las bibliografías. Claro, esto se trabaja, se utiliza más que nada en otros sistemas cuando hablamos a ver, hagamos un poco de historia. Andamos a caballo, por ejemplo, y vamos al trote. Después, ¿qué hacemos? Enganchamos un caballo a un carruaje y vamos avanzando. ¿Qué pasa si le ponemos 2 caballos al carruaje? Seguramente avanzará. No sé si cambiará la velocidad, pero sí un caballo va a descansar, o sea, no estar tan cansado como tirando un solo carro, sino que ahora son 2. ¿Qué pasa si enganchamos 4 caballos? Y va a ser seguramente más liviano. ¿Y qué pasa si enganchamos 6 caballos? ¿Y qué pasa si enganchamos 100 caballos? 200 caballos. Bueno, eso es lo que hace referencia a lo que nosotros podemos decir que las empresas automovilísticas justamente miden esta potencia en caballos de vapor. O sea, es como decir, sí, mi auto tiene la potencia de tantos caballos, de fuerza, digamos, si se quiere. Por eso estamos hablando también, dice que usted va a leer como caballos de fuerza. Bien, entonces, esto es la potencia, es tener muchos animalitos que van llevando, si se quiere, un vehículo. Ahora, lo tenemos a los animales o a los caballos incorporados en el motor. Simbólicamente estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Y fíjense que uno puede ser más veloz que el otro, uno puede soportar y recorrer más distancias que el otro, dependiendo del tipo de auto que tengamos. Entonces allí está la idea. Y sigue dándose esto. El trabajo realizado, la fuerza y la velocidad. El trabajo, tiempo, fuerza, velocidad. ¿A qué idea me trae esto? Acá tenemos mucho de Newton, acá tenemos bastante también. Entonces fíjense, relacionando estas dos cosas, o relacionando estas dos igualdades si queremos, ya ponemos P es igual a P, y relacionamos esto, podemos tener velocidad, podemos tener fuerza, podemos tener tiempo, podemos obtener trabajo sin ningún inconveniente. Algunas de las otras equivalencias, por eso digo, estamos yendo rápido con esto, estamos tratando de entender un poco, pero claro, hay que saber que justamente la potencia esta es la que me permite generar
este tipo de trabajo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el trabajo que usted ha realizado en esta unidad de tiempo? ¿Cuál es el trabajo que una fuerza realiza en esta unidad de tiempo? ¿Cuál es el trabajo que realiza, no sé, el motor o 2 o 3 amigos que están empujando un vehículo, lo que sea, en qué unidad de tiempo? Por ahí nos cansamos, ¿eh? Si tenemos que empujar un vehículo y empujamos y empujamos y empujamos, en algún momento nos cansamos y dejamos de empujar. Bueno, pero ahí estamos diciendo que esta fuerza va a ser variable. En cambio, para este caso vamos a considerar una fuerza constante, ¿sí? Vamos a considerar para este caso una fuerza constante. ¿Está? Eso no quiere decir que yo a este trabajo, a esta potencia, yo pueda empezar a empujar el vehículo y decir, bueno, que en algún momento deje de empujarlo, ya me cansé. Pero habré realizado trabajos pequeños, en momentos pequeños, y allí aparece lo que sería el diferencial del trabajo. Por eso, me cuesta poder llevarlo así tan ligeramente, pero igual, vamos a tratar de ver. Aquellos que tienen conocimiento, dice un diferencial. ¿Qué significa un diferencial? Un diferencial es algo muy pequeño, una fuerza que se puede medir en pequeños tiempos. Si yo me desplazo en un tiempo de 30 segundos hacia algún lugar, yo puedo decir, bueno, puedo medir en segundos, o en décimas de segundos, o en centésimas de segundo. Y allí comienza el concepto de derivada, de diferenciales, y un montón de otras cositas que hacen a que esto sea una potencia media y el otro sea una potencia instantánea. Así es como tomar una fotografía cada un minuto y de pronto decir, grabe en un minuto. ¿Y cuántas fotos tenemos en un minuto cuando grabamos? 30, 40, 60, 100, 200 fotos, dependiendo. No tengo en claro muy bien cuántas fotos puede representar en realidad, pero dependiendo del celular nosotros podemos tomar en un minuto de grabación, podemos decir cuántas fotos entran en ese minuto, porque en realidad ustedes saben que son fotografías. Entonces, ese concepto de variación con diferencial, ustedes van a ver en los videos, en los libros, variación del trabajo respecto al tiempo. Después hay un análisis que se va empezando a derivar y se llega a esta expresión. Nosotros comenzamos con esta expresión, ¿sí? Veamos un pequeño ejemplo. Bueno, acá, sigamos acá. Entonces, un vatio, que lo vamos a simbolizar con la letra WW, joules sobre segundo, ¿sí? 1000 vatios es 1 kilovatio, que podríamos decir, si lo queremos llevar, 10 al cubo vatios, ¿sí? Ahora, 1.000.000 de vatios es igual a 1000 kilovatios y es igual a 1 megavatio. O sea que podemos decir, si acá tenemos 6 ceros, 10 a la sexta vatios. Eso es lo que podemos nosotros utilizar en algún momento cuando hagamos alguna aplicación práctica. Entonces, no olvidemos que esto y esto es importante, ¿verdad? Y cuando vamos a ver la teoría, cuando vamos a ver el examen, al profesor le interesa mucho cómo piensa el alumno, cómo analiza la situación. Yo le puedo poner una fórmula como esta y usted tiene que comenzar a desarrollar una idea hasta obtener lo que usted cree que puede obtener y lo que cree que puede convencer. Si eso que usted cree que puede obtener lo logra, tiene que estar seguro para poder expresar, por ejemplo, en estas simbologías, que no es otra cosa que la representación de las unidades, y decir, mira, acá está pasando algo. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Y el alumno tiene que hacer hincapié en eso y empezar a mostrar, a decir y hablar qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Y no es otra cosa que esto. Está sucediendo eso, que se está realizando un trabajo en una cierta unidad de tiempo. Pero en ese trabajo está moviéndose todo esto. Y fíjense qué interesante que es hasta que llega a obtener un vatio. Por ejemplo, vamos a este ejercicio. Dice que esta persona ejerce una fuerza, en este sentido, a una velocidad constante de 3,6 km por hora y está tratando de mover este cuerpo que tiene 50 kilogramos fuerza. 50 kilogramos fuerza. ¿Es lo mismo que 50 kilogramos? O sea, pregunto,
50 kilogramos fuerza. ¿Es lo mismo que 50 kilogramos? No, ¿verdad? No es lo mismo. Porque uno es un kilogramo, este es kilogramo masa y esto es kilogramo fuerza. Si digo que es kilogramo masa, esto es masa. ¿Y esto qué es? Si digo que es kilogramo fuerza, ¿esto qué es? Esto es fuerza. ¿Está bien? Bueno, lo mueve, lo desplaza 10 metros. Listo, llegamos hasta acá. Hagamos un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre nosotros tenemos la normal, el peso, la fuerza que tira hacia allá, que es hecha por esta persona, y la fuerza de rozamiento porque la acabamos de graficar ahí. Y pregunta, ¿cuál es la potencia que entrega la persona? ¿Cuál es la potencia que realiza la persona para poder mover esto? ¿Y qué es la potencia? Es el trabajo realizado por unidad de tiempo o la fuerza realizada por la velocidad. ¿Estamos? ¿Es esto o es esto en expresión? Pero en conceptos es lo mismo. ¿Sí? Veamos entonces, ¿qué tenemos como información? Como información tenemos velocidad. Y si analizamos esta situación, decimos, bueno, esta persona está tirando de acá. ¿Pero por qué está haciendo esta fuerza? ¿Por qué tengo que hacer yo una fuerza? Ah, porque hay algo que se opone. Que no es necesariamente esta masa, ¿sí? Sino que es el contacto entre la masa y el piso. ¿Verdad? Yo para mover esta masa necesito también mover todo esto, o sea, tratar de sacar de ese estado estable, como decíamos en un principio, y generar el movimiento. Entonces, cuando estamos generando nosotros ese movimiento, analizamos y decimos, bien, acá vemos que hay una fuerza que tira hacia atrás. Entonces planteamos la igualdad. La potencia es igual al trabajo respecto al tiempo, y lo mismo podemos decir que es fuerza por velocidad. O sea, estas dos igualdades son justamente lo mismo. Y veamos, yo tengo fuerza por velocidad y tengo la velocidad. Y pregunto, ¿cuál es la fuerza que está realizando la persona? No la tengo. ¿Cómo la voy a sacar? ¿De dónde la voy a obtener? Voy a poner fuerza igual a masa por aceleración, voy a tratar de utilizar artificios matemáticos, pero si no entiendo el problema, ni por más que tenga una sábana de fórmulas copiadas, o que el ingeniero le diga, mire, ¿sabe qué? Usted para el final véngase con todas las fórmulas que quiera. Y resulta que ese no es el tema. Porque hasta la fórmula se la puedo dar yo si quiere. El tema es entender el problema. El tema es poder aportar la solución a un problema que nosotros estamos considerando como que cuál es la potencia que esta persona entrega para poder realizar este movimiento a una velocidad constante y desplazar 10 metros. ¿Sí? Por supuesto que yo una vez que tenga la fuerza ya puedo tener el trabajo, fuerza por estancia, pero no me está pidiendo eso. Acá yo tengo fuerza por estancia, me está pidiendo la potencia en sí. Y veamos, si analizamos esto así, a mí me falta la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que tiene que hacer acá? Ah, dice, tiene que hacer esta fuerza que venza esta fuerza. Si yo logro saber cuál es esta fuerza, yo sé que la persona tiene que hacer esa fuerza y tal vez un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos, decimos, la fuerza de rozamiento es igual al muy dinámico por la normal. La fuerza de rozamiento la vamos a definir, o sea, el coeficiente lo definimos como un dato de 0,2 y la normal es igual al peso, ¿verdad? Si nosotros quedamos normal es igual al peso, por lo tanto es 50 kilogramos fuerza. Cuando hacemos el producto, nos damos cuenta que la fuerza de rozamiento es 10 kilogramos de fuerza. O sea que, si yo quiero mover este cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una fuerza de 10 kilogramos de fuerza. Entonces, ya tengo el valor de la fuerza F. Esto es interpretación. Y de allí reemplazo esta fuerza acá, lo multiplico por la velocidad y tengo exactamente, al hacer todas las cosas, acá no se olviden, ¿no? Esto es, en otra unidad, ¿qué hacemos? Un kilogramo de fuerza que es igual a 9,8 newtons, ¿verdad? Y newton aquí es igual a 9,8 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. O sea, acá ya hay una transformación directa que ustedes ya tienen que manejar. 9,8, en vez de poner 1 kilogramo de fuerza, ponemos 9,8, ¿verdad?
Y acá multiplicamos 3.6 por 9.8, 9,8 por 10 y nos da 98. Como unidades nos queda kilogramos, metro, segundo al cuadrado. Bueno, esto todavía no lo puedo multiplicar con esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar a la unidad correspondiente. ¿Cuál es la unidad correspondiente? El metro. ¿Eso lo sabemos hacer? Y sí, porque esto hacemos la conversión de unidades. Convertimos a metros y esto convertimos a segundos, ¿verdad? Y ya con eso llegamos a esto. Entonces, previamente convertir esto, llevar a la unidad que corresponde y después multiplicar. El resultado de esta potencia será 9,8 vatios. Entonces, la potencia que está realizando esta persona me dice que es. Acá tenemos el trabajo que está realizando esta persona en esos 10 metros en el tiempo de un segundo, ¿verdad? También, como decía, podemos encontrar todos los elementos de la velocidad porque de allí partimos. Entonces, es el trabajo realizado en unidad de tiempo. 98 vatios. Bien, y ahora vamos a continuar entonces con el otro tema. La conservación de la energía. Nosotros para hablar de ello tenemos que hablar de energía potencial, tanto gravitatoria como elástica. Veamos en este ejemplo de energía potencial gravitatoria, por supuesto, pero primero analicemos lo que sería una energía cinética. En este movimiento, que es una caída libre. En esta caída libre nosotros ya conocemos la idea. Comienza con velocidad inicial igual a 0 y termina con una velocidad final máxima justo antes de tocar el piso, ¿verdad? Después poder tocar, poder rebotar, ese es otro movimiento. El que a nosotros nos interesa es ese. Por supuesto que hay que recordar que esto va avanzando, que la velocidad va creciendo, en qué porcentaje crece, en qué valores crece. Ya tenemos los valores de la gravedad y demás que hemos analizado en las primeras partes. Pero acá la idea es esta. Es decir, la velocidad inicial es igual a 0. Soltamos y tenemos una velocidad máxima. Pero ¿qué pasa con la energía cinética? La energía cinética dice que S es igual a 0, pero ¿por qué será igual a 0? Veamos, ¿a qué es igual la energía cinética? La energía cinética es igual a ¿qué? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Claro, al aplicar nosotros esta fórmula de energía cinética, nos damos cuenta que la velocidad es 0, la velocidad inicial. Si esta velocidad inicial es 0, todo esto se hace 0. ¿Cuánto será el valor de energía cinética? 0. ¿Por qué la energía cinética es 0? No solamente porque matemáticamente es 0 y el producto de esto es 0, sino porque la energía cinética, el concepto importante de energía cinética es el hecho de la existencia de la velocidad. Y si acá no existe velocidad, no hay energía cinética porque no hay movimiento, ¿verdad? Entonces, en ese momento, no quiere decir que después de ese momento no haya movimiento, o sea, entonces fíjense qué es lo que va pasando acá. Decíamos, ¿qué pasa cuando va cayendo esto? La velocidad va aumentando. Entonces, cuando esto va cayendo, si nosotros analizamos por acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar acá con la velocidad? La velocidad inicial va a ser menor que la velocidad 1 de la memoria. O sea, hay infinitas velocidades acá. Lo que pasa es que nosotros estamos leyendo, sacamos una foto y la llamamos velocidad 1 a la que leemos, ¿sí? Entonces, esta velocidad es mayor. En este momento, la velocidad aumentó. Si esta velocidad aumentó, ¿qué pasó con esta energía cinética? ¿Qué pasó con esta energía cinética que es 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado? Ya será 1, ¿verdad? Esta será 0. ¿Qué pasó? Si esta velocidad aumentó y además aumenta al cuadrado, o sea, esta velocidad es 0, aumenta a 1, indudablemente es mayor que la anterior y encima se eleva al cuadrado, entonces la energía cinética va creciendo. Va creciendo en un valor al cuadrado gracias a la velocidad, porque la masa permanece constante. O sea, la masa no se deforma cuando se está cayendo esto, o sea, cuando está cayendo con su velocidad, si se quiere, variable conforme a la atracción gravitacional. No, la masa se conserva y la velocidad va creciendo y encima crece al cuadrado.
Analicemos acá. ¿Qué pasa con la velocidad allí? Si analizamos con respecto a la anterior, ¿cómo es esta velocidad? La velocidad 2 la llamemos, esto sería 0, en el momento 0, en el momento 1, en el momento 2, y a esto lo llamemos 3. Entonces, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Entonces, la energía cinética, la cinética para 1 y 1, ¿cómo sería la energía cinética respecto a la energía cinética para 2? Sería mayor, ¿verdad? Y mucho mayor. No solamente mayor, sino que sería mucho mayor, porque esta velocidad va aumentando y acá se aumentó al cuadrado, porque no olviden ustedes que esto es así, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. O sea, es mucho mayor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? Entonces, ¿qué pasa con la energía cinética cuando llega al final, justo antes de tocar el piso? Tiene su energía cinética máxima. ¿Por qué? Y porque tiene la máxima velocidad. Si acá tiene la máxima velocidad, aquí tiene energía cinética máxima. ¿Pero gracias a qué? A la velocidad. Espero que eso sí lo entendamos. Entonces, esta energía cinética máxima es igual a 1/2 de la masa por la velocidad máxima elevado al cuadrado. ¿Estamos allí? Bien. Ahora comencemos y vamos a la otra parte. Vamos a la parte de la energía potencial gravitatoria, o sea, la energía potencial que está relacionada con la gravedad. O sea, la potencia que tiene justamente cuando nosotros vamos a realizar este tipo de trabajo. Decidimos, primero hablemos por acá. Trabajo es igual a fuerza por instancia. Ahí estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que ya conocemos. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo acá en este momento? ¿Cuál es la única fuerza que está trabajando? La fuerza peso. Entonces, la fuerza es el peso por la distancia. ¿Sigue siendo trabajo? Indudablemente que sí, sigue siendo trabajo. Ahora, ¿a qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. Y sigue siendo trabajo. Pero como estamos hablando de movimiento vertical, a la distancia le vamos a llamar altura. Entonces, el trabajo es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y a ese trabajo lo vamos a llamar, ¿sí?, energía potencial gravitatoria. Ya hemos analizado la energía cinética, pero es para conocer, más que nada, cómo se relaciona en este momento con la energía potencial. Voy a copiar de aquel lado la energía cinética. Tenemos la energía cinética 0, inicial que es 0. Tenemos la energía cinética en 1, la energía cinética en 2 y energía cinética máxima, ¿verdad? Aquí abajo. Ahí está. Y las relaciones siguen siendo las mismas. Velocidad 1, porque esto va a estar dado por justamente la existencia de ¿quién? De la velocidad. Voy a dejar solamente la primera y vamos a comenzar a hacer el otro razonamiento para hablar de la energía potencial. Veamos esto. Entonces, ahora agregamos acá energía potencial. Si la energía potencial está relacionada con la masa, la gravedad y la altura, ¿la masa cambia? Decíamos que no, al caer esto no cambia. La fuerza, la atracción gravitacional, o sea, la aceleración G, ¿cambia? No cambia. Entonces, ¿qué es lo único que puede cambiar acá? Altura. Volvamos de nuevo. En esta expresión, la masa es constante, la gravedad es constante, la altura es la única que puede cambiar, porque si la altura no cambiara sería un valor igual en todo el procedimiento, y no es así. Entonces, ¿la energía potencial gravitatoria depende de la masa? No. ¿Depende de la gravedad? No. ¿De quién depende? De lo único que puede depender y varía es de la altura, y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Si estamos acá, estamos en este punto, ¿qué altura tiene desde acá hasta acá? Y tiene la altura máxima.
Entonces acá tendrán la energía potencial máxima. Y será masa por la gravedad por la altura máxima. Ahí está. Entonces, conservación de energía. Cuando esta energía es cero, esta es máxima. ¿Sí? Y ya vamos a ver que en el medio se va transformando, se va sumando. Es la energía mecánica. Vamos a ver, vamos a poner por acá la energía mecánica. Que eso tendría que después ir como un título por acá. Pero bueno, yo quería hacer la introducción primero para que podamos entender. Bien. Ahora, analicemos acá en el otro extremo. Tenemos la energía potencial acá. Si decimos que la masa es constante, que la masa es constante, que la gravedad es constante, ¿cuánto vale H acá? Vale cero. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial acá? Final, digamos así. Cero. ¿Por qué? Porque la altura es cero. Entonces, mientras va decayendo esto, ¿qué va sucediendo? Analicemos acá entonces. Si acá tenemos, vamos a borrar un poco esto, porque ya no vamos a relacionar con la velocidad. ¿Con quién vamos a relacionar ahora? Con la altura, ¿verdad? Entonces, si esta es mi altura máxima, mi H máximo, voy a poner con... Esta es mi otra H. Vamos a poner así, perdón. H máximo, así alcanza. Acá esta es mi H1. Esta va a ser mi H2. Y esta va a ser el H final. ¿Sí? Así como hemos analizado para la energía cinética, vamos a analizar acá para la energía potencial. Veamos. La energía potencial 1, acá, energía potencial 1. Aquí es igual a la masa, que es constante, por la gravedad por la altura 1. La pregunta será, ¿cómo es la energía potencial 1 respecto a la energía potencial 2? ¿Cuál es mayor? Si es que la altura es la única que puede cambiar, entonces fíjense, este es un producto por la altura. Este producto, o sea, este valor es más pequeño, o sea, va a ser un producto más pequeño acá. O sea, va a ser un valor más pequeño cuando multiplicamos por un valor acá H1 más chico. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser que la energía potencial máxima, ¿qué pasa? Es mayor, o lo pongamos así al otro lado, vamos a andar a ocupar este espacio acá. La energía potencial 1 es igual a la masa por la gravedad por la altura 1. Entonces vamos a deducir que la energía potencial 1, ¿cómo es con respecto a esta energía potencial? Es menor que la energía potencial máxima. Pero se justifica, porque esta altura es grande y esta altura es más pequeña. Si nada ha cambiado, el producto tiene que ser más pequeño. ¿Qué va a pasar con la energía potencial 2? Sería masa por gravedad por altura 2. ¿Cómo es con respecto a la anterior? Entonces decimos, la energía potencial 2 es menor que la energía potencial 1. ¿Por qué es menor? Porque la altura es menor. Entonces el producto por un número menor se hace más pequeño. ¿Hasta dónde? Hasta que sea tan pequeño que como llegar a cero. Entonces, lo que se está diciendo acá es que estamos conservando la energía. Cuando esta energía es cero, acá tenemos la máxima, no se pierde. Por supuesto que se pierden calor y un montón de cositas que a veces no viene al caso para este momento, para la explicación, pero sí, en realidad se transforma en otras cosas que habría que sumar. Pero por ahora tomamos así, como que esto es igual a esto. Fíjense en qué pasa después. Esta energía cinética, o sea, esta energía potencial va disminuyendo, pero esta va aumentando.
¿Sí? Entonces, cuando sumamos es exactamente igual. Después esta va disminuyendo, pero esta va aumentando más. Cuando sumamos las dos, es igual. Después, esta energía potencial es 0 y esta llega a la máxima. Entonces, el valor de acá, este valor de acá, es exactamente el mismo valor que acá. Es exactamente el mismo valor que acá y es exactamente el mismo valor que acá. Cuando sumamos la energía cinética más la energía potencial en los 4 lugares, para este ejemplo, se conserva el valor de la energía. ¿Está? Entonces, esa es la idea que necesito que entendamos. Borro y escribo porque como está en el video, ya lo anterior ustedes lo pueden analizar. Pero acá esto quedaría más o menos así. Ya está analizado el tema de las energías, entonces esta vez. ¿Qué decimos acá? Que la velocidad, ¿sí?, cuando va hacia abajo, aumenta, ¿verdad? Y que la altura, como va hacia abajo también, o sea, va decreciendo, ¿qué hace? Disminuye. Pero la energía o el valor energético, ¿qué pasa? Se conserva. Entonces ahí tenemos conservación de la energía. ¿Me entienden? Entonces, volvamos a hacer un pequeño repaso. Si yo tengo que ver los dos extremos, lo único que tendría que ver sería velocidad inicial igual a 0, energía cinética igual a 0 porque la velocidad es 0 y hace que esto sea 0, ¿verdad? Y la energía potencial es máxima porque tiene la máxima altura. Listo. Vengo para acá abajo. La velocidad final es máxima. ¿Por qué? Porque al caer alcanza su máxima velocidad hasta acá. La energía cinética es máxima. ¿Por qué? Porque tiene la máxima velocidad al final. Por lo tanto, no puede tener otra velocidad que no sea esa. Es la máxima. Y la energía potencial gravitatoria, ¿verdad?, es 0. ¿Por qué? Porque tiene la mínima altura. Entonces, esa es la conclusión al final. Pero no se olvide que acá hay una conservación, porque acá se conserva. Si este es un valor, cuando sumamos este más este, es un valor. Y cuando sumamos esto más esto, es el mismo valor. Y cuando sumamos todos los valores intermedios de energía cinética más energía potencial, tenemos exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la energía cinética, al ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, cuando vamos refiriéndonos, ya sea tiro vertical o caída libre, cuando vamos refiriéndonos en este caso, nosotros estamos entendiendo de que acá esta energía cinética va a variar desde 0 hasta su valor máximo. Y esta energía potencial, que fue deducida gracias a esta fuerza por instancia que viene del trabajo, que nos está diciendo que las unidades deben ser exactamente la misma que el trabajo, y no la vamos a repetir porque ya las conocemos. Entonces vamos viendo que la fuerza que actúa es el peso, la masa por gravedad, masa por altura. Entonces acá analizamos, por eso digo, hay que analizar. Un alumno no puede venir y poner la fórmula y ya está. No. Hay que analizar, hay que decir, por esto es una constante, esto es una constante, esto es lo único variable. Si yo tuviese que escribir de otra manera esto, yo tendría que escribir así, por ejemplo. Que la energía cinética depende de la velocidad y es igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Y que la energía potencial depende de la altura y es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esa es la expresión correcta. Porque yo en ese momento, todo lo que acabo de escribirle acá, se lo estoy mostrando de esta manera. Estoy diciendo que la energía cinética depende de esto. Y ahí viene un concepto matemático muy importante. Que esta va a ser la variable independiente y esta va a ser la variable dependiente. O sea que la energía cinética depende de la velocidad. Que la energía potencial, acá cuál sería la variable independiente, la altura, y la variable dependiente, la energía potencial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la energía potencial depende de la altura, que la energía cinética depende de la velocidad. Esto me gustaría que lo tengan bien conceptualizado porque es una forma de escribir propia. O sea, eso es escribir con propiedad. Porque ahí estamos mostrando. Yo cuando miro eso digo, ya sé lo que quiere decir el alumno. No tengo que esperar que me muestre todo este concepto. Por supuesto,
más vale que sí lo tiene que saber. Pero acá es donde se justifica esto. Porque si yo le multiplico por un valor grande, esto se va a hacer un valor grande. Si le multiplico por un valor pequeño, se va a hacer un valor pequeño. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que va a suceder. Bien. Pasemos ahora a este otro punto. La energía potencial elástica. Entonces, acá vamos a tomar un resorte. En este resorte, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a empujarlo. Acá está una persona ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Una fuerza F si quiere, empujando el resorte. En realidad lo que está haciendo es comprimir el resorte. Como lo está empujando, el resorte todavía está allí en su estado de absorción de energía. Esta persona va empujando y el resorte va acumulando energía, por lo tanto tiene energía cinética igual a cero, o sea, no hay una velocidad ejercida por este resorte en algún momento. Una vez que la persona se corre, porque se corre, en ese momento el resorte toda la energía que tiene la libera y suelta a este cuerpo y le da una velocidad. Cuando le da una velocidad existe la energía cinética, ¿sí? Pero fácilmente lo podemos ver acá. Cuando esta velocidad es cero, y bueno, la energía cinética es cero, allá también. Cuando lo suelta, comienza un movimiento, tiene velocidad, energía cinética, es distinto de cero y se va mostrando también en este desarrollo. ¿Y de dónde sale esa energía? Esta energía sale justamente de este resorte que al recibir una fuerza, este resorte logra comprimir, logra acumular esa fuerza y cuando se lo libera, él libera la fuerza. ¿Para qué? Para que pueda tener una cierta velocidad este cuerpo. Entonces, al liberar esa fuerza, él permite que este cuerpo se desplace a una determinada distancia porque tampoco acumula una fuerza infinita. O sea, una vez que se comprime y suelta, ya está. Podrá quedar en su vibración. Eso será otro estudio. Pero por ahora, simplemente ese impacto inicial le va diciendo que tiene una energía cinética igual a cero al principio cuando va acumulando y cuando lo libera tiene una energía cinética distinta de cero. ¿Qué quiere decir simbólicamente esto? Que acá está la existencia de la velocidad. Acá está la existencia de una velocidad nula, o sea, no hay movimiento. Veamos este ejemplo. Este resorte está en reposo y cuando viene una fuerza y lo estira, hay una variación en X, o sea, una distancia en X que se ha elongado el resorte. De estar en reposo, se ha elongado esta parte. Lo llamamos delta de X. Claro, porque este puede ser un X inicial y un X final. Si este es un X final, este es un X inicial, por ejemplo, vamos a escribir ahí, vamos a escribir con otro. Si este es un X inicial y este es un X final, entonces la variación de X, ¿a qué es igual? A un X final menos el X inicial. ¿Sí? ¿Y cuál es el X final? Es todo esto menos esto. Entonces, ¿qué queda? Queda esto. Estamos. La fuerza es constante y no porque yo cuando tiro en un momento, vamos a tener ahí, pero después cuando siga tirando, la fuerza esa va a cambiar, porque de pronto también puedo llegar a vencer la constante del resorte. Bueno, pero eso ya es otro análisis también. Veamos esta ley, la ley de Hooke que me dice que la fuerza es igual al producto entre la constante del resorte y lo que puede llegar a estirar una fuerza. O sea, esta fuerza puede llegar a estirar a esto, que sería mi variación de X. Entonces, ¿qué es una constante del resorte? K por X, o sea, la fuerza de la constante por X. Dice, este resorte, que un resorte puede ser, ustedes conocen resortes chiquitos, resortes grandes, resortes muy grandes, resortes pequeños que queremos presionar y no podemos hacer que se comprima, o resortes pequeños que lo apretamos allí y se comprime. La lapicera, ustedes vieron que la lapicera se hace así, apretamos así, ¿pero qué hace? Ese es un resorte muy sensible. Pero, por ejemplo, los amortiguadores de los autos y demás, ahí usted tiene que decir, bueno, yo necesito este resorte, tiene que ir a la empresa y decir, mire señor, mi auto es este, yo quiero saber, y dice, ¿por qué cuesta, uno cuesta 1.000 pesos y el otro cuesta 1.500? Ah, porque este es mejor. ¿Y por qué es mejor?
Y sí, porque viene este material y demás. Ajá. Y también no será porque resiste más la compresión, las enésimas cantidades de compresiones y extensiones que hacen que esto resulte, que va a durar 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, comparado con el otro que puede durar 5. Entonces, esta constante de resorte es un valor de fábrica. Y esto es lo que puedo estirar de ese resorte, lo máximo que podría estirar. ¿Sí? Por supuesto, se puede estirar menos, mucho menos, pero más que eso, no, porque podemos llegar a falsear esta constante de resorte y ya no va a cumplir la función que debería cumplir. Bien, entonces, si esta fuerza se mueve en algún momento, esa fuerza realiza trabajo. Si la fuerza no se mueve, si la fuerza no hace esto, que se queda quieta ahí, y la fuerza no hace trabajo. Porque ¿cuál es el concepto de trabajo? El trabajo es fuerza por distancia. Bueno, ahora tomemos este valor de K por delta de X, y si nosotros decimos que es la variación de X, X final menos X inicial es un valor de X, y lo podemos reemplazar así. Entonces, X final, este pedazo, menos X inicial, me queda esto, que es la variación de X, que puede ser un pequeño valor de X si queremos. Bien, lo podemos representar así. Ahora analicemos lo que es el promedio. El promedio es la mitad, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a tomar, por eso chicos, esto requiere un análisis mucho más exhaustivo si se quiere, mucho más exhaustivo, pero vamos a llevarlo así. La fuerza promedio, la mitad, un medio de K por delta de X. Ahora vamos a ver lo que es el trabajo. El trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero si nosotros utilizamos en el tema del resorte, estamos tratando de llegar a una expresión, decimos, la fuerza va a ser la fuerza promedio, que va a ser igual a un medio de K por delta de X. Pero como fuerza por distancia es igual fuerza por distancia y la distancia es delta de X, acá está la distancia delta de X. Y esto es un medio de K por delta de X. Entonces, esto es la fuerza promedio, y este es el delta de X que se traslada hacia abajo. Cuando realizamos el producto tenemos un medio de K por delta de X al cuadrado. Y eso no deja de ser esto, que es trabajo. Y nosotros lo vamos a referenciar como energía potencial elástica. Entonces, esta energía potencial elástica, por supuesto a mí me va a dar una idea interesante. Si esto lo podemos graficar sin ningún inconveniente, porque esta variación, esto es una recta tan buena con una pendiente tan determinada que va a hacer esto que sea cada vez más importante. El trabajo de la fuerza tiene que existir siempre. Si esta fuerza es cero, y bueno, no habrá movimiento, el producto será cero, pero no quiere decir que K no exista. Cuidado, si esta fuerza no se mueve, es cero. O sea, si esto no hace fuerza, es cero. ¿Se ha desplazado algo? No, este es cero. El cero por K es cero. La pregunta es, ¿K existe? Sí, el resorte existe. El resorte está, como por ahí podemos ver, en reposo. Bien, bueno, entonces, a esto nosotros vamos a llamar energía potencial